estamos aquí con el senador Juan Manuel Medina. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Y con la diputada Patricia Bullrich. Si ustedes me permiten, vamos a ver algunos de los tramos más importantes del debate del domingo pasado. Veámoslo. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678. Siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. ¿Vos te preocupás por el tema de la devaluación? ¿Por dónde te preocupaste antes? ¿Por dónde te preocupaste antes cuando realmente mentían con la inflación y no dijiste nada con lo que habían hecho con el INDEC? La verdad que tu planteo es como autoritario, conservador, cínico. ¿Quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio, levante el cepo y empieza a sacar los subsidios? Vos, trabajador, lo tenés que saber. Yo estoy acá en defensa de tu futuro. El 22 de noviembre anda a votar en defensa propia. Te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder. Lo más importante de todo, que usted hoy se ha concretado la obligación de dar cuenta de sus actos a través de un debate público, abierto, gratuito, gracias a Argentina Debate y a la presencia de los candidatos. Bueno, importante para la democracia argentina. Es decir, más importante. allá de que podemos criticar, mejorarlos, incluso desde el punto de vista técnico, es un punto de partida distinto. Sí, ¿no? sí, la verdad que sí. Es decir, yo creo que el hecho de haber planteado dos debates en una oportunidad, bueno, no participaron todos los candidatos, pero bueno, eso ya es historia. Y en este debate que haya habido una posibilidad de exponer con el rating que tuvo, más importante que un partido de fútbol. Más que Argentina-Alemania. La final del Mundial. Exactamente. Más que todavía no le ganó a Grande Pa, pero bueno, eso es lo único que le falta. Pero digo, que haya tenido ese rating, que todos los argentinos, prácticamente todos hayan estado ese día frente a la televisión viendo, me parece realmente un avance muy importante, ¿no? Juan Sí, Manuel. y también muestra, creo yo, esa gran audiencia, prácticamente la mitad de los hogares que tienen televisión estaban viendo el debate, muestra también que se está pensando el voto, ¿no? Porque obviamente los que siguieron todo ese debate, los que buscamos, nos gusta la política, ustedes, los que la analizan, obviamente lo miramos siempre, pero ese gran número también muestra que hay mucha gente que está todavía pensando el voto, ¿no? Más allá de lo que digan las encuestas, más allá de lo que digan los números, hay muchos argentinos queriendo ver qué votar y buscando todos los elementos para poder hacerlo de la manera más racional posible. ¿Se dirigieron a ese 8 o 9% que hay de indecisos todavía? ¿Esa fue la estrategia, cada uno tratando de seducir esto? Nuestra ¿o no? estrategia fue una estrategia de, digamos, trabajar sobre los puntos que nosotros hemos planteado como los tres grandes compromisos. Y creo que Mauricio Macri y todo el equipo lo que planteó fueron, bueno, el tema de por qué la pobreza cero, por qué la mejor calidad institucional que planteamos, la lucha contra el narcotráfico. Y se ha dicho, y la Iglesia ha dicho, y hoy acá lo han dicho en el debate, que no se habló del tema corrupción. Mauricio Macri habló del tema corrupción, planteó dos propuestas y una definición. Las dos propuestas que planteó fue la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que dijo la no prescriptibilidad de los delitos de corrupción, el arrepentido, la ley del arrepentido para los delitos de corrupción, y planteó que la justicia no digamos, trabaje contra la impunidad como un concepto. Es decir, que hubo dos definiciones que habrá que discutirlas en el Parlamento. El tema de la no prescriptibilidad, el tema de la ley del arrepentido, son leyes que tendremos que consensuar, pero nosotros planteamos dos propuestas concretas y una definición respecto a qué tipo de justicia queremos. Juan Manuel. Yo creo que un poco lo que expresaron ambos candidatos, como lo dijo Piñanelli recién acá mismo, le hablaron, no es que hablaban a dos públicos distintos, los dos le hablaban al conjunto de los argentinos, pero siendo más hincapié en lo que cada uno creía que iba a pasar con las políticas.
como lo decía Piñanelli recién, Daniel básicamente habló a un sector, a los asalariados, a los que vivimos del salario, ese sector social, que sentimos que con las políticas que podría llevar adelante Mauricio Macri de ser presidente, eso podría perjudicar fuertemente a esos sectores. Hizo hincapié en eso, pero obviamente hablando también de ciencia, tecnología, desarrollo productivo, de un conjunto de temas, pero claro, cada uno hace hincapié, obviamente, lo que uno cree, está muy bien que sea. Pero además yo le nombró con nombre y apellido a Sergio Massa. Sí, porque obviamente en la otra elección hubo muchos que votaron a candidatos peronistas, hubo un sector importante de la sociedad argentina, más de un 60% que votaron a candidatos de origen peronistas, y obviamente hay cierta cuestión que uno le habla más a los que están más cerca de uno, pero eso sin negar al resto, ¿no? Creo que cada uno de los candidatos, nos pueden gustar más uno, gustar más el otro, pero cuando habla cree que realmente las políticas que él propone son mejores que las del otro, por eso se presenta y quiere hacer la elección, ¿no? Por eso cuando se dice que buscamos un voto unido no es tan cierto, porque seguramente Patricia también estará de acuerdo que si ganamos nosotros, esas políticas no van a ser muy buenas, como nosotros pensamos lo mismo de Mauricio Macri. Y creo que uno está en la obligación, en un debate como este, que ya no hay tantos candidatos, no es una primera vuelta, es una segunda vuelta, cada uno decir realmente lo que piensa, y lo que nosotros decimos que esas políticas que pensamos, creemos, sentimos que va a aplicar Mauricio Macri de llegar al gobierno, son muy malas, no porque sean ontológicamente malas, acá hay una cuestión de maldad, creemos que son malas para un país como la Argentina, que esas políticas de apertura, de regulación económica, cada vez que se aplicaron en nuestro país, tuvieron muy malos resultados. Y por eso nos parece malo que se vuelvan a aplicar. Simplemente eso, estamos discutiendo de propuestas y de política. Bueno, nosotros en primer lugar, digamos, notamos un cambio muy importante entre lo que fue el discurso del oficialismo en la primera vuelta y lo que fue el discurso del oficialismo, o lo que es el discurso del oficialismo en la segunda, en el balotaje. Bueno, la primera parte de la campaña fue una campaña en la que Scioli tenía un discurso menos agresivo, menos violento, menos acusador, y a partir de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el triunfo de María Eugenia Vidal, el cambio de lo que significa el cambio de escenario político enorme del triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y a partir de... Lo que pasa es que no se puede comparar porque Scioli no estuvo en el primer debate, sí se puede comparar con la campaña, y a partir de esta segunda parte comenzó, desde nuestro punto de vista, un reduccionismo total en el discurso de Scioli a una sola variable, que es la variable dólar. Cuando uno recuerda que hace 4 años la Presidenta de la Nación, cuando comenzó el cepo, dijo: esto, y ustedes me van a recordar por esto, dijo, va a ser como en Brasil. Dentro de 4 años o dentro de varios años, nadie más va a hablar del dólar en la Argentina. ¿Por qué? Porque se va a especificar la economía, porque el dólar no va a ser la moneda importante. Bueno, terminamos exactamente en lo contrario. Por eso nosotros no queremos reducir nuestro discurso cuando nosotros creemos que hay temas muy fuertes que tienen que ver con las economías regionales, y por eso hablamos de bajar las retenciones, que tienen que ver con el desarrollo del campo, y por eso venimos insistiendo en darle al campo un nivel de productividad distinto. Nada va a ser fácil, es decir. Bueno, nunca es fácil cuando uno empieza un gobierno. Ahora, el tema, digamos, uno no elige la situación en la que gobierna. Uno, si se prepara para gobernar, tiene que saber domar el potro que le toca. Y esta me parece que es un tema que en la Argentina es importante hacia el futuro, ¿no? Yo creo que sí hubo un cambio claro de discurso en esta campaña, fue el de Mauricio Macri. En la casi derrota en la Ciudad de Buenos Aires, ahora nos olvidamos, pero casi el PRO pierde la Ciudad de Buenos Aires por un punto y medio, perdiendo el balotaje, donde tampoco fue a debatir el candidato del PRO, como tampoco había ido Macri en su momento a debatir contra Filmus en la segunda vuelta. Hubo de un día para el otro, hubo un acto que todos recordaremos, que Macri parecía prácticamente hablando como un candidato kirchnerista, a favor de la CFJP, de YPF, incluso se escucharon los gritos que había, no. Hay un cambio muy claro de discurso, de adecuar un mensaje básicamente pensado para llegar a ciertos sectores que no llegaban, y fue bastante notorio y bastante eficiente, y creo que todo el mundo habló de ese cambio de discurso. O sea, no es una cuestión particular que uno vaya cambiando el tipo de discusión. Creo que lo importante acá es eso, plantear bien a la sociedad cuáles son los modelos, que es lo que uno va a hacer llegando al gobierno, y no caer en cosas del pasado en las cuales muchas veces no se decía lo que uno iba a hacer buscando que lo vote, porque eso tiene patas muy cortas en la Argentina y es muy malo para la democracia. La pregunta es cómo... ¿Vos querías decir algo? No, digo, nosotros sabemos perfectamente lo que hemos... Aparte, hace 2 años que venimos trabajando sobre nuestro programa, hemos desarrollado... un programa que nos ha llevado a ganar la provincia de Buenos Aires,
hemos desarrollado un programa en el que hoy creemos que la gente tiene una enorme expectativa, por supuesto, tranquilos, no vamos a decir que la elección es un trámite porque no es buena consejera. Nunca es democracia. Nunca es democracia. Entonces, nosotros pensamos y hemos definido un gobierno de expansión y de desarrollo y hemos planteado una política heterodoxa y desarrollista y lo hemos definido muy claramente. Hemos definido que... desarrollista, no neoliberal. Totalmente. Hemos definido que las experiencias que han sido negativas en la Argentina sería de necios volver a repetirlas. Es decir, está claro que en la década del 90 la experiencia del aperturismo indiscriminado fue terrible, que no sirvió para nada, como también está claro que las políticas de cierre de exportación pasaron de una Argentina que tenía una producción agropecuaria y de carne en el segundo lugar del mundo y ahora estamos en el 12, o la pérdida de la capacidad productiva en los hidrocarburos. Así que nosotros tenemos una política de expansión, es lo que vamos a plantear si la gente, por supuesto, nos acompaña. Así que estamos muy tranquilos con lo que vamos a hacer. La pregunta es para un senador y una diputada, ¿no? Y gane Daniel Scioli o Mauricio Macri. ¿En el Parlamento se van a buscar consensos o nos vamos a seguir peleando? No, yo espero que, como creo que va a ocurrir cuando Daniel Scioli sea presidente, podamos construir un consenso que vamos a estar obligados a hacerlo en la Cámara de Diputados, que no hay ninguna fuerza que tenga la mayoría. Y en el caso poco probable, pero obviamente posible en democracia, que también gane el candidato Macri, especialmente para nosotros en el Senado, que tenemos una amplia mayoría del resultado de esta elección, también nos va a obligar a buscar los consensos para trabajar para el país, que es lo importante. Por eso elegimos terminar el debate cuando se juntan los dos candidatos con sus mujeres, porque son hechos inéditos, por ahí uno los pasa y no se da cuenta que... Me pareció una cosa interesante y atractiva, un buen mensaje en el fondo para la gente. Sí, nosotros no solamente porque hay diversidad de bloques vamos a plantear el consenso, sino por convicción. Sí. A nosotros nos hubiera gustado que durante todos estos años no hubiera imposiciones de mayoría, sino que hubiera consenso, porque en la democracia el consenso es la forma de equilibrar los distintos pensamientos que un parlamento tiene. Así que nosotros lo vamos a hacer por... Es una discusión teórica, ¿no? Es una discusión teórica, bueno, cómo funciona. Al profesor Abal Medina no le voy a discutir teóricamente. Hemos escuchado más de una vez, por ejemplo, a Patricia Bullrich decir que la Cámara de Diputados del Parlamento era una especie de escribanía del Ejecutivo. Bueno, nosotros hemos sufrido mucho en ese sentido, digamos, la no discusión, es decir, la ley como una imposición, ¿no? La ley como un lugar en el que cada uno, desde distintas miradas o de distintas provincias o de distintas, puede construir. Yo hace 8 años que estoy en el Parlamento, no pude cambiar una coma. Un rato tuvimos mayoría, tuvo el Grupo A que tuvo su mayoría. Sí, bueno, ahí sacamos proyectos bastante interesantes y que se debatieron bastante, porque después muchos de ellos... en el Senado no pudieron terminar de ser ley, pero la ley de información pública, la de publicidad oficial, muchas cosas. Una cuestión que me parece sin querer polemizar, pero es un lugar bastante común y queda bastante bien decir algunas cosas, pero en realidad la democracia en el mundo, cuando hay un partido que tiene mayoría, siempre, digamos, hoy en Gran Bretaña, hoy en Francia, hoy en prácticamente cualquier país del mundo, siempre se hace esa discusión y en general cuando la gente con su voto le da mayoría a determinado partido, siempre la discusión termina estando más dentro del partido. Gran Bretaña, vos sabés que es un régimen distinto, es un régimen parlamentario. Claro, pero el mismo Estados Unidos, prácticamente cualquier país del mundo donde la gente con su voto define que hay una mayoría del mismo signo y del mismo color político en las dos cámaras, en una cámara y en el Ejecutivo. Ahora la sociedad está planteando una cosa distinta. Pero igual en la Argentina no fue así. En la Argentina con el voto no fue así. La construcción de la mayoría del kirchnerismo no fue por el voto. Si uno analiza... No fue así. No nace en el 54% Si uno analiza desde la Cámara de Diputados del 2003, del 2005, del 2007, 2009, 2011 y 2013, y analiza cuántos diputados o senadores, en el Senado sí, pero cuántos diputados ganó el kirchnerismo, y después cuántos diputados tuvo de otras corrientes peronistas que habían sido oposición, uno se da cuenta que la construcción de la mayoría no fue por el voto, sino que fue
digamos, por esta idea, por eso nosotros teníamos diferencias con Massa, por esta idea de un peronismo que en determinado momento es oficialismo y Eso oposición. es mérito del que construyó. Bueno, pero no es una mayoría autóctona pero son las dos de la cosas gente ciertas. que lo También votó. es cierto que hasta ahora en ninguna elección parlamentaria ni de diputados no fuimos primera fuerza. En algunas no podemos no haber tenido la mayoría, pero siempre fuimos la primera fuerza parlamentaria. Pero digo, Sí, de todas eso maneras, sí. la gente, cuando se constituye estos escenarios políticos, este escenario político se constituyó, obviamente obliga a acordar, y eso para mí es bueno para la democracia. ¿Por qué perdieron la provincia de Buenos